Que en este sentido diría que hay que destacar esta declaración oficial del secretario de Economía de que el modelo neoliberal aplicado en los últimos 30 años ha fracasado totalmente. Por cierto, el mejor fruto de este fracaso del modelo neoliberal lo tuvimos el año pasado con la gran crisis internacional en que se vio sumida toda la humanidad. Por eso, señor secretario, si usted acepta implícitamente que el modelo neoliberal ha fracasado en el país porque ha generado incrementos del Producto Interno Bruto muy bajos, entonces ¿por qué seguir con los mismos conceptos, con las mismas prácticas, con la misma subordinación a los centros financieros internacionales? ¿Por qué, por ejemplo, insistir en una reforma laboral que atenta contra las conquistas laborales históricas de los trabajadores en México? Si usted es consecuente con sus palabras, debe implementar medidas radicalmente diferentes a las que tanto los gobiernos priistas como los gobiernos panistas han aplicado desde el año de 1982. Hay que decirlo claro, es necesario hacer los hechos correspondientes para enviar a la tumba al modelo neoliberal. Usted planteó también que se han creado mayores empleos y mejor remunerados. Quiero decirles que contamos con varios estudios, particularmente sobre la recuperación económica de México, del Centro de Investigaciones Económicas y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y aquí podemos observar con mucha precisión que esta afirmación que usted hace no es precisa, por el contrario es falsa. Si analizamos la desocupación por el grado de estudios en nuestro país, veríamos que los desocupados con primaria incompleta son el 8.7%, los que tienen primaria completa son el 19%, pero los desocupados con secundaria completa son 37.8%, y los desocupados con nivel medio superior o superior son el 34.4%. Por otro lado, del total de desocupados, los que tienen experiencia ya laboral son el 90.3% y el resto no tiene experiencia laboral. Estos datos hasta el primer semestre del 2010. Esto quiere decir que la economía en México es de bajo valor agregado y en este sentido sus requerimientos de mano de obra fundamentalmente se orientan hacia la contratación de personas con un nivel de estudios básico. ¿Cómo resolver así el problema de la baja productividad y de la baja competitividad? Por otro lado, usted afirmó que hizo una comparación de lo que sucedió en 1995 en esa crisis y la crisis del 2009. Y dijo que Felipe Calderón tomó medidas responsables. Hay que recordar que en el año de 1995 y durante el periodo de gobierno de Zedillo, el dirigente del Partido Acción Nacional, senador, ex candidato a la presidencia, Diego Fernández de Ceballos, en múltiples conferencias e intervenciones en la tribuna afirmó que el PRI gobierna con el programa del Partido Acción Nacional. El problema entonces no es quién fue el responsable, el problema es responsable del modelo económico que tanto en la crisis del 95 como en la crisis del 2009 ha permitido concentrar recursos multimillonarios en pocas manos, fundamentalmente en la oligarquía nacional y en algunas empresas transnacionales. Lo deseable entonces es llevar a cabo las medidas pertinentes para orientar el proceso económico de nuestro país bajo otro modelo. Hay que recordar también que durante del periodo 2003 al 2008, los gobiernos panistas manejaron más de 1.200.000 millones de pesos por concepto de excedentes petroleros. ¿Qué hicieron con esos recursos multimillonarios para que nuestra economía creciera? Usted afirmó también que hemos recuperado empleos perdidos y da la cifra de 677.000 empleos, pero hay que recordar que para septiembre del año 2009 el número de desempleos generados hasta ese momento llegó a poco más de 800.000 empleos, es decir, estos son según datos del INEGI.
los empleos recuperados no sobrepasan todavía los empleos perdidos hasta septiembre del año 2009. Entonces quiere decir que no hemos recuperado los empleos con que se contaba hasta antes de septiembre del 2009. El fracaso de esta política económica neoliberal en México es clara. La reducción de 6.5% del Producto Interno Bruto en 2009 es la peor en toda la región. De 2006 a la fecha, el gobierno de Calderón ha generado, de acuerdo a datos del INEGI, 6 millones más de mexicanos en pobreza alimentaria. El fracaso de la política de empleos, Calderón prometió durante su campaña electoral que año con año se crearían 1 millón más de empleos, pues ha sido un fracaso total. La mayor subordinación del ciclo económico industrial mexicano al norteamericano sigue, y como bien se decía al principio, ustedes han bajado sus metas de lo que prometieron de estar en el lugar 42 en competitividad. La nueva meta es ahora ocupar el lugar 62. Sobre ese punto, por cierto, no ha respondido nada en relación a las afirmaciones que hizo el presidente de esta comisión. A esto hay que agregar, por otro lado, en torno al gobierno federal, la enorme corrupción que se ha generado. Diario, cada semana por lo menos, hay una nueva noticia de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, de corrupción en Pemex, de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto último quiero decirlo y vale la pena recalcarlo, salvo la alusión a la que hizo hace unos momentos el diputado de Convergencia, hace diferente a la Secretaría que usted preside. Es decir, estos elementos de corrupción que acompañan a la aplicación del modelo neoliberal en la Secretaría que usted preside es diferente. Por ello, no se da o no se sabe que se dé. Por ello, me gustaría, para finalizar, escuchar su opinión sobre los siguientes temas. En este ejercicio de honestidad que usted hace, de reconocer implícitamente el fracaso del modelo neoliberal, ¿qué instrumentos de planeación económica va a utilizar? Por ejemplo, desde mi punto de vista, un elemento fundamental y sustancial es la matriz insumo-producto. ¿Sería posible que se pueda rescatar este instrumento? Le pregunto, señor secretario, ¿en qué situación se encuentra actualmente? Y no, yo le pediría que no nos vaya a responder con que, pues esto ya son conceptos atrasados o superados por la historia, porque basta decir que en pleno auge del modelo neoliberal, tan solo en Canadá, ellos utilizaban la matriz insumo-producto hasta con 500 subsectores de la economía. Por otro lado, quisiera que nos entregara de manera detallada los programas de desarrollo regional y sectorial, que es uno de los elementos centrales de la Secretaría que usted preside. Y finalmente, sobre el problema de la minería en México, el 20% del territorio nacional ha sido concesionado para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras. ¿Hasta dónde la Secretaría que usted preside sería capaz, por ejemplo, de promover medidas similares a las que promueve el gobierno de Canadá sobre, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, orientadas, entre otras cosas, a sancionar a las empresas mineras que contaminan excesivamente el medio ambiente, como la empresa New Gold en el Cerro de San Pedro, y si estaría dispuesto a cancelar esa concesión, o medidas que se apliquen en contra de la violación de los derechos humanos de los pobladores de las zonas de explotación minera, o de las empresas mineras que sistemáticamente inhiben las medidas de seguridad de los trabajadores y que dieron origen, por ejemplo, al homicidio industrial en Pasta de Conchos, y que han generado conflictos mineros no solamente en Cananea, sino en múltiples minas de nuestro país. Le rogamos concluir, señor. La Secretaría a su cargo, entonces, ¿qué tan dispuesta está a aplicar finalmente estas sanciones de retirar las concesiones a las empresas mineras que vulneran sistemáticamente las leyes nacionales?
Como el tiempo no alcanza, entregaría por escrito otras preguntas al señor secretario y le entregaría también un documento del que hacemos alusión, que se llama Construyendo la Ventaja Canadiense, Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector de Extracción Internacional Canadiense, y me gustaría que por escrito, si es tan amable, nos pudiera enviar su opinión. Gracias y disculpe. Gracias, señor diputado. Toca ahora